A continuación tenemos la presentación del profesor Juan Hurtado Chagoya. Él es maestro en educación primaria y secundaria, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en la Comisión Bipartita del Programa de Carrera Magisterial en Michoacán, coordinador pedagógico de la CENTE en la región Zacapu. Fue asesor de la Secretaría de Educación en Michoacán, organizador del octavo Encuentro Iberoamericano de Educadores México 2017 y promotor del Movimiento Latinoamericano de Colectivos y Redes Pedagógicas que hacen investigación e innovación desde la escuela y la comunidad. Adelante, maestro. Sí. Bueno, buenos días. Primero agradecerle esta invitación que para mi persona ha sido todo un desafío, ¿no? Porque dijimos, bueno, después de ver la exposición de la doctora Silvia, no creo que podamos presentar más números aquí desde esa perspectiva. Y ver el título del evento, dice, una reforma necesaria. Entonces pensamos otra más. Prácticamente toda nuestra carrera docente desde hace 32 años la hemos escuchado entre otra reforma y otra reforma educativa. Entonces dijimos, ¿de dónde vamos a hablar esta reforma? De ahí que he tratado de titular este espacio desde lo que le estoy llamando una mirada desde la experiencia docente. Como la experiencia solamente sucede una vez, no puedo homogenizar el planteamiento de todos los compañeros. Entonces, un poco trataré de hablar desde mi persona, que ha sido prácticamente, terminé allá hace más de 30 años en una escuela normal X de este país, con una ausencia, que puedo afirmarlo con mis maestros, de sentido pedagógico. Y desde ahí pongo el acento de toda la presentación. Yo creo que en el sistema educativo hay una ausencia de sentidos pedagógicos. Entonces, un maestro normalista que no tiene eso es como el médico que no tiene anatomía, ¿no? Empieza a experimentar ahí. Y entonces me hice la pregunta, ¿cuándo entendí la palabra pedagógico? Desde mi experiencia, ¿cuándo supe qué era eso? ¿Con qué se comía? ¿Con qué se planteaba? Cuando sí salí de una normal con muchas habilidades didácticas, capacidades de enfrentar el grupo, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué sentido tenía? Y llegué a una comunidad llamada El Naranjo de Siricícuaro. La primera sorpresa que tuvimos es en el municipio de La Huacana, caminando 6 horas, que empezamos a ver, nos echamos un volado desde que entramos quién iba a tener primer año, sin saber qué iba a pasar. ¿Saben cuántos niños había de primer año ahí? 40 y tantos niños, porque la escuela tenía 4 años cerrada, estamos hablando de 1986. Yo quiero dejarlo esas dos premisas para ver qué ha pasado en 1986, cuando menos en esa escuela del Naranjo de Siricícuaro. Y entonces encontramos un asunto de una crisis profunda. Si ustedes recuerdan ahí, era cuando el magisterio tenía el sueldo más bajo de toda la historia de este país. Y por eso inmediatamente apareció un asunto que evidenciaba que el sistema educativo estaba agotado. Estamos hablando de de finales de los 80, y aparece el Acuerdo Nacional de la Modernización de Educación Básica, ¿sí? Con varios postulados, yo menciono 4 que son, me parece interesante: la descentralización, la valoración del magisterio, la reforma curricular, desde 1992, aquellos libritos morados que los tuvimos en las manos, prácticamente los que son maestros de docentes verán que casi nunca los usamos, prácticamente pasaron así desapercibidos esos famosos perfiles de desempeño, y la participación social, que hoy tiene mucho sentido en ese asunto que hoy llamamos la gobernanza del sistema educativo, que aparece como un término importante en el anuncio del nuevo modelo educativo. Entonces, esta reforma necesaria ya inició desde hace 26 años, y hace 26 años empezamos a hablar de una reforma curricular que hace unos meses se anunció prácticamente esa reforma curricular. Entonces, aquí tendríamos que plantearnos un asunto que yo dejé pasar. Si nosotros leemos a Martí, dice, educar es poner al hombre a la altura de su tiempo. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Y habrá un solo tiempo para todos? Y entonces estamos viendo que hay un tiempo para los que definen las políticas educativas, y hay un tiempo para ¿quién?
para los que están en la escuela. No sé si aplicando esas políticas o otras políticas o unas prácticas del maestro que está en una relación concreta allí en la escuela. Yo quiero resaltar muy rápido esto. Es importante resaltar el papel de los actores educativos desde 1992 y posteriormente tuvimos otra reforma educativa, no sé si una reforma necesaria también para ese tiempo, y ya en el gobierno de Fox, en el 2002, anunciamos el compromiso por la calidad educativa y se incorporaron otros actores importantes a una reforma que ya venía del 92, y con el señor Calderón empieza a aparecer otro acuerdo, la Alianza por la Calidad Educativa. Yo no quiero profundizar, todo eso ustedes ya lo conocen, ¿para qué lo resaltamos? Pero sí quiero resaltar, sí tenemos que señalar, y no lo voy a mencionar, quiénes fueron los actores que durante todos estos años fueron jugando un papel muy importante para definir qué era la calidad educativa, porque desde mi punto de vista siempre ha habido calidad. O sea, la educación siempre tiene unas características de cualidades de las cosas. Y yo ahí haría una primer propuesta, no sé si al instituto o al organismo, yo creo que estos espacios de toma de poderes también nos deben esa parte, ir viendo qué cualidades tenía cada uno de los sistemas educativos que tenemos para identificar qué tipo de calidad teníamos, porque no podemos negar que no había una calidad. Cuando el señor Moisés Sáenz llegó allí al pueblo de Michoacán de Carapan, nos describe toda una característica de un sistema educativo que ya estaba ahí en los años 30 y nos describe incluso cuál era la cualidad de los maestros, cuál era la cualidad de la escuela, cuáles eran las características. ¿Había o no había calidad ahí? Había una calidad que dependía de qué, de su época y de su tiempo de la escuela. Bueno, entonces llegamos a esta última etapa de las llamadas reformas necesarias y aparece la reforma educativa nuevamente, ¿no? Aparece la reforma educativa donde se plantea muy claro, el Estado mexicano asume plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde. Y yo me he hecho muchas veces esta pregunta, ¿y entonces antes el Estado no tenía rectoría de la educación? ¿Quién tenía la rectoría de la educación? No sé, eso son preguntas que yo dejo ahí sobre la mesa, si apenas, y naturalmente desaparece un elemento importante de la regulación, desaparece prácticamente la figura del sindicato que había estado ahí durante todos estos años y hoy no tiene una figura relevante en este proceso de la regulación y aparecen otros organismos de manera muy clara. Tuvimos la oportunidad en estos días en la noche de leer el documento de la OCDE de las recomendaciones sobre educación y suena interesante cuando dice hay un elemento que ya no puede estar ahí en este proceso de reforma educativa. Y bueno, ustedes saben la historia dónde terminó, para no mencionarla nosotros desde esta tribuna, que no viene al tiempo, dónde termina la historia ahí y empieza entonces a profundizarse, yo creo, aquí a culminarse una reforma que inició desde 1992. En ese sentido, tampoco puedo resumir esta primera parte, que si es cierto que hay una serie también tenemos que reconocer muy claro que hay una serie de avances importantes. Cuando yo regreso a aquella escuela de Naranjo de Siricícuaro hace 30 años, que no tenía una sola aula, no había ni una aula ni nada, que tuvimos que levantar, hoy tiene aulas, tiene agua, tiene todo. Entonces ha habido un avance importante en infraestructura, en equipamiento, en procesos de formación. Hoy lo que nos decían en las cifras, tenemos cifras importantes en educación preescolar, un 71%, en primaria, si revisamos las estadísticas, nos dicen, siempre van a cualquier municipio y dicen, ¿cuál es la cobertura? 105%. Revísenlo y verán, en todos lados no dice el 99%, en todos lados la cobertura estamos más del 100%, porque se inscriben unos y se van otros y regresan. Entonces prácticamente tenemos una cobertura al 100% en educación primaria, una cobertura muy alta en educación secundaria. Y ahí yo hago un paréntesis, la doctora Silvia estuvo hace unos días en Michoacán y nos anuncian que Michoacán es el último lugar en deserción escolar. Nosotros desde hace 6 años les decíamos a los compañeros, estábamos en el lugar 25, nos caímos al 26, al 27, al 28, al 29, al 31
¿Y saben cuál es lo más lamentable? Que cada día nos estamos alejando del 31. Eso es real, ahí están los números que hace rato presentaron. Y bueno, ¿y por qué pasa eso? O sea, es posible que siga funcionando un sistema y que no se detenga y que digan, a ver, ¿por qué nos estamos cayendo? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y entonces yo ahí hago otra propuesta implícita. Yo creo que, ya lo planteaba la compañera hace rato, si los maestros entramos en un proceso fuerte de evaluación, yo creo que los funcionarios públicos también tienen que ser evaluados. O sea, ¿por qué? Dice un refrán que las escaleras se barren de arriba abajo y entonces se empiezan a plantear abajo cuando los que están tomando las decisiones ni siquiera saben, muchos de ellos, qué decisiones están planteando. Y entonces yo creo que ahí hay una situación importante que el sistema tiene que recibir. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al menos 20 compañeros que están en funciones públicas y ninguno sabe nada del objetivo del desarrollo, del milenio, ni ninguna cosa de estas que se le parezca. O sea, simplemente hay que hacer una serie. Entonces hay un trabajo importante de parte de las instituciones como el Senado, de parte de las instituciones de gobierno, para poder bajar este planteamiento e interpretarlo. Y entonces yo termino con una pregunta, este recuento, donde creo que ha habido un avance importante en todo este proceso de estos 30 años. Pero hace falta más. Yo pongo otro ejemplo que no quiero dejarlo pasar. Cuando las escuelas hoy vamos a las escuelas al 100 y vamos a levantar un aula, y la gente se debate, ¿cuánto creen que vale un aula trabajada por el Instituto de Infraestructura? Cuando menos 2 veces más de lo que vale realmente un aula. La gente dice, bueno, y se debate, y hoy no puede hacerlo, cuando la gente lo puede hacer con la mitad del dinero. Y entonces creemos que sí hay necesidad de replantearnos este ejercicio. O cuando vamos en el proceso de los consejos de participación social y revisamos el consejo de participación social, está la compañera que lleva eso, y resulta que la presidenta del Consejo de Participación Social no tiene ninguna facultad porque hay un secretario técnico que es el que lleva toda la facultad. ¿Quién nombra al secretario técnico? El secretario de Educación. Y entonces, ¿dónde entra esa instancia para generar gobernabilidad? ¿Tiene que ver eso con la calidad? Naturalmente que tiene que ver eso con la calidad, porque esos procesos implícitos van generando una serie de subjetividades que se están marcando ahí. Y entonces, yo decía, si la calidad la entendemos como una cualidad del sistema, entonces tendríamos que definir qué cualidad tiene este sistema educativo. Y al menos yo veo 2 variantes muy claras que se van a contraponer en el objetivo del milenio, en el objetivo que estamos planteando hoy de la Agenda 2030. O esa cualidad nos da como resultado que el alumno responda exámenes de matemáticas y español, que creo que es excelente. Un niño que no sepa escribir, leer bien, pues, no va a poder enfrentar las cosas. Un niño que no tenga habilidades matemáticas va a carecer de muchos sentidos. Pero eso nos da certeza de que ese niño va a poder convivir en sociedad. Eso nos da certeza de que ese niño va a poder desarrollar un proceso de convivencia en la sociedad. Yo creo que no. Y ustedes vean, hay una película alemana que me gusta ver mucho o analizarlo, cuando el alemán está escuchando música de Beethoven y todo, y todas las mañanas agarra un rifle y mata a una persona. ¿Era una persona culta o no? Era una persona culta. ¿Y eso que era una persona culta valió para que viviera en sociedad? Cuando todos los días le gozaba escuchando a Mozart y matando a una persona desde su departamento. Y entonces el desafío que nos plantea esta agenda es, o generamos una educación donde generamos procesos para generar esa capacidad de convivir en convivencia con los seres humanos, o seguimos generando una calidad donde generemos números y números y números. Y tratemos eso. Ese es un desafío que tenemos y es un desafío que nos plantea la agenda. Si nosotros la analizamos profundamente, nos está planteando ahí en ese momento. Entonces, en ese sentido, yo planteo 3 propuestas muy concretas. Uno es centrar la formación o el desarrollo de los maestros en la pedagogía.
Necesitamos regresar a la pedagogía. Y por eso hoy son tan importantes las escuelas normales, porque es el centro donde hay que discutir. Y entonces en uno de los puntos de la agenda, una de las metas, nos plantean la contratación de maestros con capacidades, otra vez. Entonces, cualquier persona puede ser maestro, cualquier persona puede ser ingeniero, arquitecto. Entonces es un punto. Y para eso nosotros desde esta experiencia planteamos que el trabajo en redes, el trabajo en colectivos, es un espacio importante para rescatar esa posibilidad de la pedagogía. Porque otra vez, retomando mi experiencia, cuando me di cuenta de la pedagogía es cuando vi trabajar al compañero, cuando trabajé con ese compañero. Pero esa experiencia no pasa por un asunto anecdótico, pasa por un asunto que escrito, por un asunto reflexivo de las cosas. Y de ahí que planteamos 5 categorías o 5 dimensiones muy concretas. ¿Cómo generamos ese maestro investigador que sistematiza su práctica? Y que entonces no sé si el servicio profesional docente pueda, no me atrevo a dar una juzgada sobre esa parte, si pueda retomar todo este planteamiento. Pero sí queremos que entonces este maestro tiene que tener la autonomía cuando investiga, cuando es capaz de compartir su conocimiento pedagógico, que no se queda con él. Y entonces pasa un elemento central, aquí está la compañera Carmen, que trabaja mucho esta parte, es que los maestros escriban, que los maestros compartan. Y en este ejercicio de las redes, nosotros podemos generar una pedagogía comparada a la diferencia que hay entre un maestro colombiano, un maestro argentino, un maestro chileno. Por ejemplo, en ese proceso de redes, decíamos, ¿por qué los maestros chilenos no vienen al encuentro? ¿Saben cuántos maestros vinieron? Ni uno. ¿Y saben por qué? Porque los maestros chilenos no pueden salir de su aula, a diferencia de los maestros colombianos, a diferencia de otros maestros. Y entonces los maestros también están haciendo investigación, están generando propuestas desde los trabajos, y entonces habrá que rescatar esa propuesta. Estos encuentros donde intercambiamos la experiencia y resignificamos estas prácticas y nombramos las prácticas desde experiencias pedagógicas, les ponemos nombre a esto que hacemos nosotros, y entonces nos volvemos los Piaget, los Vygotsky, esos que tienen esta experiencia, y entonces vamos a poder dialogar desde esta experiencia con quién, con esta reforma necesaria que está planteando. El otro es el vínculo con la comunidad. Es muy importante regresar a la comunidad, regresar a los saberes, porque entonces no puede haber calidad sin pertinencia. Entonces, ¿de qué calidad estamos hablando? Sabe leer, sabe hacer números, pero no reconoce ese contexto que está planteando. Y bueno, y hay experiencias muy importantes, no solo en Michoacán, sino a nivel nacional, de compañeros que han regresado a esa parte que está planteando. Y naturalmente, el trabajo en colectivos. La otra dimensión es, tenemos una rica literatura y leyes sobre el derecho a la educación. Si usted le pregunta a un maestro de carne y hueso, ¿cómo haces tú tu práctica del derecho a la educación? Esto no está. Yo se lo digo desde mi experiencia, me cuesta trabajo y lo hicimos con números así ahora que tuvimos esta oportunidad. Eso no existe para nosotros los maestros. Tenemos una serie de problemas más cotidianos de ahí, y de ahí que es importante retomar todo esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo este planteamiento, y yo creo que sí podíamos plantear un ejercicio de evaluación desde el planteamiento de los derechos humanos. Ya Bob lo había planteado desde hace tiempo, cómo podemos plantear este ejercicio, y no solamente mirar este ejercicio del ejercicio del español, sino el ejercicio del español aplicado a procesos de manera muy concreta que se viven en la realidad. Bueno, y por último, no voy a leerlo, es muy amplio lo que dice, pero lo que sí plantea este objetivo número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueve las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y entonces nos plantea de manera muy concreta, es un desafío donde lo que se está planteando es generar ese proceso de humanidad. Y por eso lo que planteaba hace rato el senador Raúl Morón Orozco, de los 17 objetivos que nos parece la agenda hoy son un desafío total, porque nos plantea los 17 son ¿qué? Indivisibles. Y el objetivo que los hace centrar como derecho humano, ¿cuál es? El objetivo 4, el de educación, porque es un objetivo coadyuvante a los otros objetivos que se están planteando. De ahí que a mí me gustó esta frase dentro de todas las que vienen en el documento, dice: nuestro mundo
En nuestro mundo el conocimiento es poder y la educación empodera. Y entonces la pregunta es, si con el español y la matemática se empodera a la gente, ¿o hace falta algo más? La educación es una parte indispensable de la ecuación del desarrollo y tiene un valor intrínseco que va mucho más allá de la dimensión económica, para brindar a las personas la capacidad de decidir su propio destino. Por eso la oportunidad de recibir educación es la clave del desarrollo humano. Y ese es el gran desafío que tenemos. Si esta reforma necesaria, otra más, ya sería la cuarta en los últimos 30 años, nos puede permitir en este marco de sentidos internacionales recoger estas experiencias que están ahí, en lo particular, en muchos sentidos de la práctica de los docentes, y dialogar entre esta experiencia que está aquí vivida y esta necesidad que tenemos de construir otros mundos posibles en este país. Yo creo que, yo termino, no podemos seguir pensando que miles de nuestros jóvenes sigan muriendo en las calles. Y entonces también ahí tenemos que evaluar. Y entonces el proceso de educativo, la propuesta es evaluemos al sistema en su conjunto, con todas sus partes de las cosas, y evaluar también es un indicador, cómo vivimos hoy en este contexto de sociedad. Muchas gracias.